está basado en historias personales o historias de alguien o cosas que van pasando durante la semana. Y bueno, el domingo pasado tuvimos una prédica basada en algo que pasó hace 40 y pico de años. Y en esta semana, bueno, pasó algo que a mí me toca muy a fondo, como es el 2 de abril. Porque lo viví de una forma muy dolorosa. Pero tuve que empezar a comprenderlo, por qué lo viví. ¿Saben que este 2 de abril no quise escuchar la televisión, no quise escuchar nada? Porque cada vez que escucho algo, y a mí, mis compañeros, mis combatientes y todos los demás, me trae un recuerdo doloroso y me aflijo. Entonces hoy, lo único que saqué, a la mañana sacamos la bandera y la pusimos. Pero no quiero recordar yo ya ese momento, porque es un momento que hay un montón de controversias en mi vida. Yo cuando estaba en plena guerra, me acuerdo que tocan Diana a la mañana, nos forman y nos dicen: hoy hemos tomado las Islas Malvinas. Y yo no entendía nada, porque para mí las Malvinas eran Argentina. A mí me habían enseñado que las Malvinas estaban dentro de las 200 millas, bueno, todo lo que nos enseñaban en la escuela. Entonces, ¿cómo vamos a tomar las Malvinas si las Malvinas son nuestras? Fíjense, algún chico a los 16 años, por más militar que sea, no entendía por qué habíamos tomado algo que era nuestro. El que estaba al lado mío fue peor, porque me preguntó: ¿y a dónde queda la isla Malvina? Son cosas, ¿no?, que uno va teniendo experiencia. Bueno, pasa el 2 de abril, mucha emotividad y muchas ganas de que después empezamos a estudiar todo sobre la isla Malvina, que los aviones de los ingleses, los aviones, bueno, un montón de cosas que son la familia, pero en ese momento lo primero que uno tenía, porque uno entra a la escuela militar para ir a la guerra. Muchos de ustedes no pueden comprender eso, porque uno entra a una escuela militar porque tiene el deseo de servir a la patria, y el más grande deseo que tiene un soldado que entra a una escuela militar y un soldado que hace la colimba y que tiene ese entendimiento después de hacer la colimba es para defender a la patria. Más allá de todas las circunstancias que puedan pasar. Pero para aquellos que entraron a una escuela el deseo total era ir a una guerra para defender a la patria. Ser un soldado de San Martín. Esa es la idea que uno tenía desde pibe. Por eso uno entró a la escuela. Entonces el deseo más grande nuestro era ir a Malvinas. Pero bueno, se pierde la guerra. Y ese jovencito de 16 años que salía con un uniforme, muy orgulloso de cargar un uniforme, que cuando pasaba a subir al tren o a subir a un colectivo, le decían: no, pasá, pibe, pasá. Iba a comprar un sándwich: no, pibe, llévatelo. Claro, vos andabas de uniforme para todos lados, todo el mundo te abría las puertas. Terminó la guerra, la gente te miraba con un odio, con una bronca, como que uno mismo se había rendido, y uno lo sentía de esa forma, como que yo mismo me había rendido. Y yo sabía que, tanto yo como mis compañeros, lo único que deseamos en nuestro corazón era dar la vida por la patria. Pero más allá de todo esto, y ahí viene la profundidad de la prédica, era el odio terrible que yo tenía sobre los ingleses. Un odio visceral, un odio que no te dejaba dormir, que no te dejaba vivir, un odio que lo llevé constantemente, y deseando en un futuro entrar otra vez en guerra para ir a Malvinas o a donde sea. Pero empezó a pasar el tiempo y viene la comprensión de un hombre de Dios cuando cree en Dios y que Dios te empieza a mostrar todas las cosas. Primero, el amor al prójimo, porque uno no puede vivir con rencor y con odio. Yo veo a muchos de mis compañeros que todavía siguen teniendo ese rencor y ese odio, en su gran mayoría. Otros lo comprenden, otros han entendido que bueno, fue la guerra, se perdió y bueno. Pero hay gente que todavía carga ese odio, carga esa bronca. Y eso es lo que tenía yo en mi juventud, un odio visceral. El odio tal que al llegar al Mundial 86 deseaba que Maradona le meta 20 goles, y sea con la mano, sea con el codo. No dormía de noche pensando que a Maradona los ingleses le podían pegar. Una locura. Bueno, una locura que vive un ser humano cuando no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Pero cuando llegamos a Cristo, nos damos cuenta de por qué sucedieron determinadas cosas.
Como la prédica pasaba, hablábamos y sacábamos una conclusión de por qué ocurrió un golpe de Estado y por qué tanta gente vive sumergida en una ignorancia de lo que pasó en la época del 70, que solamente se pone un pañuelito blanco en la cabeza y no sabe por qué. Esa ignorancia que carga la gente, también la cargábamos nosotros en la época de Malvinas. Cuando nos cae la ficha, es cuando entramos en el río de Dios y empezamos a comprender por qué suceden las cosas. Y uno empieza a recorrer la historia. Y la conclusión que yo saqué es que era imposible vencer a un imperio. No porque era más valiente que nosotros, y ni siquiera porque tenía más armamento, porque tenían otro Dios. Porque mientras nosotros, en la Fuerza Aérea, íbamos con la Virgen Negra del Loreto a vencer a los ingleses y a orarle a una virgen, los ingleses eran protestantes y tenían pastores en cada buque. Y entonces me empezó a caer la fecha. ¿Cómo vamos a ir a vencer a un país que cree en Dios y nosotros somos un pueblo idólatra? Que creemos en una imagen, que creíamos que tirándole agua a los fusiles vamos a ganar una guerra. ¿Se dan cuenta de eso? Les cae la ficha. Es imposible ganar una guerra, por más valiente que eran mis camaradas, mis compañeros, es imposible. Porque la voluntad de Dios no iba a ser esa. Y ahí me empezó a caer la fecha y bueno, empecé a orar por los ingleses. Empecé a orar por mis camaradas, empecé a orar para que todo el odio y el rencor que teníamos salga de nuestra vida. Igualmente muchas veces golpea la puerta, ¿no? El pasado y te quiere hacer recordar algunas cosas, ¿no? Como compañeros míos que habían muerto o camaradas que habían muerto. Y eso te choca, te duele, pero tiene que llegar la comprensión y el entendimiento de por qué sucedieron las cosas. Peleábamos contra un pueblo que tenía más a Dios que nosotros. Era así de simple. Y esto es muy difícil que la gente lo pueda comprender, porque para comprender esto tenés que ir a un nivel espiritual. Tenés que ir a un nivel espiritual. Es imposible. ¿Cómo nosotros, con las vírgenes y los santos, íbamos a vencer a los ingleses? Imposible. ¿En quién creíamos? ¿En quién creíamos? Y más allá que de la escuela nos decían, ninguno es ateo en las trincheras. Porque vos cuando estás en la trinchera y empiezan a volar los disparos, te puedo asegurar que crees cualquier cosa, pero estábamos equivocados en quien habíamos puesto la fe. Pasó el año 82 y ahí vino el gran auge del evangelismo, ¿no? Apareció Anacondia y Dante Gebel y tantos otros, que el país empezó a recibir la palabra de Dios de verdad. De verdad. Y ahí fue donde el pueblo argentino empezó a tener otro contacto con Dios. Y de pasar a ser un pueblo totalmente idólatra, ahora tenemos mucha gente. Y hay una estimación que hay casi 5 millones de evangélicos. Y eso es una cantidad impresionante. No sé si está bien esa encuesta que se hizo, está mal. Se habla hasta de 6 millones. Por eso muchas veces políticamente usted ve a Cristina, Macri, a todo lo que se postula por presidente yendo a iglesias evangélicas. No, a nuestra iglesia quienes van a iglesias esas que tienen cientos de personas, ¿no? A la iglesia Estamatea, que trae 1000 personas. Bueno, en Buenos Aires son las iglesias gigantescas. Y ahí van los políticos y se presentan y se hacen los evangélicos también, ¿no? ¿Quién era el del norte el de Chaco? Olmedo. No, Olmedo no, Capitanich. Capitanito orando en la iglesia de un pastor que tiene una iglesia gigantesca. Yo me quería morir, ¿no? ¿Qué hacen los políticos para llevar a la gente? Y hasta en la escuela evangélica, hasta en la iglesia evangélica, pues saben que hay multitud de gente que cree en Dios ahora de otra forma. Pero nosotros sabemos que no tenemos una ideología política, tenemos la idea de la cruz, porque seguimos la cruz. Porque cuando seguimos la cruz comprendemos un montón de cosas que nos pasan en nuestra vida. Y otra de las cosas que pasó en esta semana fue que una persona del pueblo fue y le dijo a una persona de la iglesia que en la iglesia le sacaban la plata. Dice, va a esa iglesia donde a la gente la tiran, dice, y le sacan la plata. Y a vos te sacan la plata. Justo a esa persona le fueron a decir que le sacan la plata. Esa persona tiene un conocimiento
de los números impresionantes. Justo se enfrentaron con esa persona. Y esta, bueno, se imaginan la hermana cómo salió, voló por los aires. Entonces, nuestros pensamientos y nuestro corazón muchas veces meditan fatuidad. Nosotros no, como creyentes, como cristianos, no debemos pensar de esa forma. Debemos elaborar nuestros pensamientos para que después, nuestros pensamientos, cuando se abre la boca, se habla palabra sincera, verdadera, justa, veraz. Los creyentes, los hijos de Dios, tienen que saber cada vez que abre su boca para que la abre. Tenemos que ser conscientes en eso. Porque una cosa es que vos pienses más y otra cosa es que la despliegues. ¿Y por dónde la despliegas? Por la boca. Porque una cosa es que lo pienses mal. Como en la teoría y en la práctica. En la teoría pensás mal, pero lo llevas a la práctica y lo largas con la boca. Y ahí es donde está el drama. Porque malos pensamientos tenemos constantemente, ¿o no? Todos tienen malos pensamientos. En distintas formas, en distintos momentos. En recuerdo, en momentos que se está viviendo, en cosas que te encontraste, cosas que viste. Hay malos pensamientos. Porque somos pecadores, inherentemente pecadores. Pero, hey, si el pecado que mora en vos lo haces realidad, ahí es donde el pecado se consume. Donde el pecado se da luz. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que ese pecado no se dé a luz. Que todo lo malo que vos tenés en tu corazón y en tu mente lo puedas batallar, lo puedas pelear. Esa es la más grande lucha que tiene el creyente. Porque creemos en Dios, creemos en Cristo. Pero ¿cómo hago yo para sacar el pecado que mora en mí? ¿Cómo hago yo para vencer esta carne y estos malos pensamientos? Bueno, cuando una persona cree en Dios y se agarra de Dios, cada vez que viene un mal pensamiento dice, vos no perteneces a mi vida. Ese no soy yo. Odio a los ingleses, les tengo asco, los quiero matar a todos, quiero verlo a todos unidos en esa isla, que se le llene de agua y que se pudran todos. Y el Espíritu Santo te viene a tu cabeza, no es así. Tenés que orar por los ingleses. Porque no todos los ingleses son malos. No todos los ingleses son personas que quieren matar, asesinar o que quieren dominar el mundo, no. Hay gente buena en Inglaterra. Hay gente buena en todos los lugares del mundo. Hay gente mala en todos lados. Hay una particularidad en este pueblo, que la gente usa mucho la lengua, ¿no? No sé si usted se ha dado cuenta. Desde el momento que todo el mundo sabe la vida de todos, ¿no? Porque parece que vos le decís, lo conocí a Pablito. Pablito, sí, lo conozco, que era así. Es más, lo vi en el Moisés. Terrible, te empiezan a contar la historia de Pablito, ¿eh? Mateo, Mateo, y te cuentan la historia. Sí, se la saben todas. No hay nadie acá en este pueblo que esté a salvo de su antecedente histórico. Es maravilloso. El único que no sabe nada es el pastor. A mí me puede decir, Juancito, ¿qué es Juancito? ¿Qué va a hacer? Ahora, cuando vamos al libro de Números capítulo 12, fíjense lo que sucede. Aarón y María eran los hermanos de Moisés. Y Aarón había conformado ese real sacerdocio para entrar al tabernáculo de reunión y que Dios le hablase directamente. Era algo impresionante. ¿Ustedes se imaginan hablando con Dios personalmente? Por supuesto que Dios no se presentaba en forma de hombre. Tenemos la columna, la nube o la columna de fuego por la cual cuando Dios le habla a Moisés por primera vez, le habla por medio de una zarza. Usted ve una zarza ardiendo y desde ahí sale la voz de Dios. O sea, no es que se presentaba como hombre Dios para hablarle a Moisés, a Aarón y a María. Es que había una forma que se presentaba, pero Dios no tiene formas. Nosotros lo humanizamos mucho a Dios. Dios no es humano, no tiene formas, es espíritu, es deidad. Y dice que ese Dios se presentaba con Aarón y María, pero en un momento determinado, yo no sé por qué siempre una mujer era que... Mira que los hombres también hay hombres charlatanes, ¿eh? Sí. Hay hombres chismos. Hay bastante hombres chismos. Amén. Amén. Pero no sé por qué en este caso estaba María y Aarón y dice que María habló mal de Moisés.
María y Aarón hablaron mal de Moisés. ¿Y qué hablaron mal de Moisés? Moisés había tomado una mujer cusita, una mujer que no era del pueblo de Israel. Y Dios le había mandado al pueblo de Israel, con las leyes y los mandamientos que les daba, que no tenían que tomar mujeres ni hombres de otro pueblo. No se tenían que contaminar, porque venían de una tradición idólatra. Entonces, cuando Moisés toma una mujer cusita, María dice, ¿por qué tomó mujer cusita? ¿Acaso Dios no habla con nosotros también? ¿Por qué Moisés tiene que hacer esto? Y le dio a Moisés de arriba, de abajo. Es más, habló tan mal de Moisés que dice que todo el pueblo se enteró que ya Moisés tenía una mujer cusita. Una mujer que no era del pueblo. Pero acá viene lo contradictorio para muchas personas, es que María estaba diciendo la verdad. ¿O no estaba diciendo la verdad? ¿Por qué Moisés tuvo que agarrar a una mujer que no es del pueblo? Está en contra de la voluntad de Dios. En ese momento dice que Dios castiga a María. ¿Escucho bien? Dios castiga a María y le pone una lepra, un cáncer de piel sobre su cuerpo. Y Dios lo llama a María, a Aarón y a Moisés y le dice Dios, de ahora en más, el único que va a entrar a hablar conmigo personalmente es Moisés. Aarón y María se quedan afuera del tabernáculo. María sale del tabernáculo, queda leprosa totalmente. De ahí en más se cortó. ¿Y qué le dice Dios a María y a Aarón? Yo conozco bien quién es Moisés, que comete errores. Porque cuando uno estudia la historia bíblica de Moisés, sabe que Moisés cometió errores. Era hombre, era carnalito. Pero dice, yo voy a juzgar a Moisés, ustedes no. ¿Saben por qué? Porque Moisés es el hombre más manso y humilde de toda la tierra. De toda la tierra, no del pueblo, no, de toda la tierra. Entonces conjugamos dos cosas. Que tenemos a un hombre humilde, manso, que comete errores, que es pecador. Pero ese hombre cree en Dios. Cuando yo cometo un error, el que me va a juzgar a mí es Dios. No vos, hermano. O cuando Pamela comete un error, ¿yo la voy a culpar a Pamela? ¿La voy a poner contra la pared a Pamela? Si Pamela es una mujer de fe, se la tiene que arreglar con Dios. Yo la tendré que castigar. Vos Pamela te mereces esto, otro. Es más, te mereces la muerte por lo que hiciste. ¿Quién soy yo? El pastor. No. Ningún ser humano que dice creer en Dios debe juzgar a otro hermano. Y si juzgamos, como dijo Jesucristo, debemos juzgar con justo juicio. Siempre con misericordia. Porque sabemos que todos somos pecadores. Porque ella cayó en eso y yo caí en otro. Porque la hermana es fornicaria o adúltera o no sé. Y el otro hermano, sí, porque el hermano también es esto, lo otro. Hermano, ¿qué pasó? Y estoy viendo mucha pornografía y me llevó a cometer tal pecado. Y bueno, hermano, vas a tener que vencer la pornografía para no caer en pecado. Y la hermana es media débil, pantalones, qué sé yo, se le cae constantemente. La pollera se le abre y ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, hermano, vamos a orar, se tiene que alimentar, se tiene que fortalecer en el Señor. Vamos a orar, tenés que fortalecerte. Ahora, ¿qué es lo que trae el pecado en la vida del cristiano? ¿Qué es lo que trae? El castigo. Nosotros decimos creer en Dios, cometemos un error, Dios se encarga de nosotros. Ahora, ¿quiénes son los del mundo? O las personas que están de la puerta para el otro lado, que tienen sus propios principios, sus propios pensamientos para venir a juzgarte a vos. Y ahí es donde esa gente no sabe dónde se está metiendo. Porque Dios te dice, ¿quién sos vos para venir a juzgar a mis hijos? Es como que tu vecino venga y te diga cómo vos tenés que educar a tu hijo porque está viendo que tu forma de tratar a tu hijo no es la correcta.
pero vos sabés que vos estás haciendo las cosas correctamente, pero viene tu vecino y se mete en tu vida y te dice, no, vos a tu chico le tenés que hacer esto, esto y esto. Vos sos padre y vos decís, ¿quién es? ¿Quién sos vos? Vos sos mi vecino, vos no sos el padre del chico, querés que me el padre del chico, pero ¿vos quién sos para venir a decir que...? No, y Dios lo mismo. Hey, yo me voy a encargar de mis hijos. No te hagas problema, que de Moisés me voy a encargar yo. Y dice que fue tan terrible ese momento donde, bueno, María tiene lepra y dice que Aarón le pide por favor a Moisés, habla con Dios para que le saque la enfermedad, para que le saque la lepra. Y Dios recibe la oración y las palabras de Moisés y dice que María tuvo que pasar 7 días fuera del campamento para purificarse, limpiarse y volver a entrar. Y Dios la sanó. ¿Se dan cuenta que muchas veces hasta juzgando cosas que parecen justas, nos encontramos peleando contra Dios? ¿Qué sabes vos del trato que Dios tiene con tu hermano? ¿Qué sabes la intimidad de tu hermano? Y del error que cometió tu hermano y por qué lo cometió. Podemos llegar a un montón de conclusiones. ¿Hasta qué punto nosotros comprendemos el pecado? En Proverbios capítulo 28 dice, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El tema es que cuando cometemos un error, nos aportemos y digamos, no voy a volver a tropezar. Así todos nosotros, solo seres humanos, sabemos volver a tropezar otra vez con la misma piedra. Pero el tema es, Señor, me vuelvo arrepentido a ti. Un claro ejemplo de todo esto cuando leemos el libro de Reyes y la experiencia de David. ¿Qué tipo más pecador que David? Los pecados de David que son imperdonables para el ser humano. ¿Vieron que siempre decimos esto? Los pecados que cometió David son imperdonables. Son imperdonables. Pero Dios lo perdonó. Costó carísimo. El tema es empezar a examinarnos. Y acá entramos en otra conclusión que podemos llegar a tener. ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué nos enfermamos? Está bien. Tenemos el ejemplo de Job, un hombre intachable al cual Dios permitió que se le probase para probar su fe. Y no me quepa duda que muchos de los que estamos acá tenemos determinadas enfermedades para probar nuestra fe. Pero hay otras personas que tal vez estén pasando por una enfermedad y es por un pecado que mora en ellos. ¿No? Quiero ir al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 20. Antes de leer el versículo 20 voy a leer el 15. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Escuchó? ¿Qué quiere decir? Que hay enfermedades que nosotros estamos llevando por un pecado. Y hay un pecado que sobrepasa muchas cosas. Que vos decís, bueno, yo no soy ni fornicario, ni adúltero, ni ladrón, ni corrupto, pero tal vez la soberbia te supere. Y si hay un pecado terrible ante los ojos de Dios, es la soberbia. Es querer aparentar algo que muchas veces ni siquiera somos. O porque tengo una determinada capacidad, vivo desmereciendo a los demás. Una persona dijo, en esa iglesia van todos los tipos estos que no saben nada, no entienden nada, los pecadores. Esta gente mira cómo vive. Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos. Y nosotros somos una gran comunidad de enfermos que necesitamos que Dios nos sane. Y no estamos hablando ya de la parte humana, natural, estamos hablando de la parte espiritual.
Necesitamos que Dios nos sane cada día de nuestras vidas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que sea sanado. A la pucha, la oración eficaz del justo puede mucho. Y voy a ir directamente al 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su pecado, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¡Cuán misericordioso Dios! Que nos conoce, sabe los pecadores que somos, sabe cómo erramos, sabe cómo tropezamos. Él nos conoce bien. Pero Dios lo que te está diciendo es: ponete en mis manos, viví en mi voluntad. Yo comprendo que vos tenés errores, yo te voy a ayudar a que esos pecados, esos errores que vos tenés, los puedas superar. Pero ponete en tu mano, poné tu fe en marcha. ¿Cuánta gente se ha sanado solamente pidiendo perdón o perdonando? Yo conozco un montón de gente que ha tenido un encuentro con Dios y que el Espíritu Santo le ha hablado a su corazón y a su mente y ha llegado el perdón a su vida. Tal vez le ha costado muchos momentos de oración, de clamor a Dios para que ese dolor en su corazón y esos malos pensamientos salgan de su vida, para que con esa persona pueda tener paz. La pregunta también es: ustedes que están sentados en estos bancos, en esta silla, que gracias a Dios nos proveyó una silla, vienen acá y tienen paz, son felices. Y si no son felices, ¿por qué? ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando en cada uno de nosotros que no encontramos felicidad? Si creemos en Dios, ¿qué es esa falta de satisfacción que nosotros sentimos diciendo creer en Dios y no teniendo felicidad, no teniendo paz? Y qué lástima es, porque una persona que tiene a Dios tiene que tener paz y tiene que ser feliz. Así coma pan y tome agua todos los días. ¿Qué es lo que nos lleva a ser infelices como creyentes? Y una gran posibilidad está en la falta de perdón que todavía tenemos que tener. Tenemos que tratar de esquivar el pasado para que ese corazón no resurja con odio y con rencor y vivamos sin alegría. Por eso yo vuelvo al principio de la prédica y yo decía: el 2 de abril no quiero escuchar nada. Y Graciela por ahí decía: mirá lo que mandaron, o fíjate lo que pusieron. A un compañero nuestro que estuvo con Villarroel y le dio los premios y lo felicitó después de tantos años por haber bajado el primer Harrier. Y bueno, y no quise ver nada, porque no quiero traer mi pasado. Más allá de comprender y entender todo, no quiero que mi corazón otra vez viva algo de eso. Trato de no vivir el pasado. Y lo primero que hago es: Señor, bendice a los ingleses. Porque yo sé que un día, cuando seamos potencia, esa iglesia van a venir a ser nuestra sin disparar un solo tiro. Porque va a ser así. Tenemos que ser una potencia. Tenemos que ser un país en orden, para que verdaderamente los kelpers que viven ahí quieran ser argentinos, porque ya los kelpers no los va a poder sacar, guste o no nos guste. Entonces empezar a orar hasta por los kelpers para que sean buenos argentinos el día de mañana, para que toda esa tierra sea nuestra, porque nos corresponde. Pero no llevar rencor y odio, comprendiendo, entendiendo que Dios permitió todas las cosas. El pasado nos puede condenar, pero el pasado también nos puede dar fruto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdonamos y dejamos el pasado de lado y digo: he comenzado una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Desde ahora, desde que yo conozco al Dios vivo, de que comprendo por qué Jesucristo fue a la cruz y murió por mí, soy una nueva criatura. Dios me aceptó como hijo, lo creo. ¿Y qué tengo que hacer como hijo de Dios? Cumplir el primer gran mandamiento.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Pero saben que eso muchas veces no tiene una validez completa. Porque ¿cómo puedo decir yo que amo a Dios y que quiero cumplir con todos sus mandamientos si a Dios no lo veo? Y ahí es donde entra en juego el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está el desafío del creyente. Porque vos a tu prójimo lo ves. Y a ese es el que tiene que perdonar. Es de carne y hueso. Camina, anda. Y te lo cruzas constantemente por el pueblo. Y es ese que habló mal de vos en un momento determinado de tu vida. Ahora, muchas veces también hay que sacar una conclusión. ¿Por qué hablar mal de vos? En el sentido configurativo de tu vida, ¿no es cierto? ¿Por qué hablan mal de vos, de tu vida, de tu pasado? ¿No será que vos también extendiste tu lengua para hablar mal de los demás? Mamita, ¿por qué? Entonces tenemos que empezar a razonar en el Espíritu Santo de saber y entender que tenemos que cortar nuestra lengüita, que tenemos que parar de hablar del prójimo, y si vamos a hablar del prójimo tenemos que hablar con justo juicio, como dijo Cristo. Porque si nosotros hablamos mal de nuestro prójimo, es muy probable que todo el pueblo hable mal de vos, no uno solo, todo el pueblo. Porque desde el momento que nosotros pasamos por esa puerta y nos entregamos a Cristo y decimos, Señor, tú eres el Rey de mi vida, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y saben lo que tenemos que hacer? Empezar a hablar por nuestro prójimo. Antes hablábamos mal de la gente del pueblo. Hoy tenemos que empezar a hablar por la gente del pueblo. Con la misma misericordia que nos dio o nos vio Dios a nosotros tenemos que empezar a ver a esa persona. Por eso es cómo cambia el ser humano cuando comprende a Dios. Ya no, ¿quién le habló mal de mí? Ya va, espera, ya le voy a hacer la cruz a ese. Ya vas a ver vos. La primera vez que yo lo voy a esperar, porque todo pasa, yo lo voy a esperar. ¿Qué hace el cristiano? Señor, ten piedad de él. Porque Jesucristo desde la cruz le dijo, no saben lo que hacen. Hablan mal de mí, no saben lo que hacen. Ten piedad de ellos, Señor. Porque yo fui igual que ellos, hablaba igual que ellos, juzgaba igual que ellos, vivía igual que ellos, pecaba igual que ellos. Pero ahora estoy acá y vos me diste la lucidez de entender que era una persona que vivía en pecado. Y que ahora estoy tratando de vencer este pecado que mora en mí. Y ellos no lo pueden hacer porque no te tienen a vos. Pero yo sí lo tengo ahora. Yo tengo las herramientas. Yo puedo creer en Dios y puedo mirar a la cruz y puedo ver el perdón que Jesucristo me dio en la cruz. Ellos no me perdonan, pero vos me perdonaste. Siempre recuerde eso, hermano. Lo que no te perdona el mundo, Dios te lo perdonó. No me importa lo que hiciste. ¿Mataste a 20 personas? Dios te perdonó. ¿Por qué? Porque un día te arrepentiste. Y pasaron por una oración tuya las 20 personas que mataste. Y te arrepentí y llorás y decís, Señor, qué inútil fui. Qué inconsciente que viví. Qué animal que fui. Pero ahora que tengo raciocinio en el Espíritu Santo me doy cuenta de lo que hice. Y no quiero ni vivir mi pasado. Nicodemo, si no naces de vuelta, no conocerás el reino de Dios. ¿Qué me estás diciendo, Jesús? ¿Cómo voy a nacer de vuelta? ¿Me voy a meter en la panza de mi mamá teniendo 40 años? Nicodemo, si no naces de vuelta, no conocerás el reino de Dios. Lo que le estaba diciendo el Señor era, Nicodemo, entregate a Cristo, haz la voluntad de Dios. Dios te va a dar la lucidez de todos los errores que cometiste en tu vida para que el perdón llegue y vos seas una nueva criatura. Nadie puede nacer de vuelta y nadie puede llegar a la eternidad si no se aferra de la cruz y vive por el perdón. La esencia de nuestra congregación es mirar la cruz, vivir por el perdón. Porque sin perdón no tenemos futuro. Sin perdón no tenés felicidad. Sin perdón no te van a salir las cosas bien. Porque una cosa es la gente del mundo que vive sumergido bajo el poder del diablo, haciendo lo que quieren, con los deseos humanos, y que prosperan.
Pero acá hay un convenio de Dios, que si vos sos un hijo de Dios, si vos venías a los pies de Cristo y no haces la voluntad de Dios, nunca vas a prosperar. Por más que venga a la iglesia todos los domingos, los jueves, por más que te arrodilles a orar, si vos no perdonás, si vos no empezás a comprender la situación de tu prójimo y tenés piedad y misericordia, quiero, dijo Jesucristo, nunca vas a prosperar. Ahora, si sos un cristiano perdonador, vas a ser feliz, vas a prosperar y vas a salir adelante, porque cumplir la ley y los mandamientos de Dios. Y el primer gran mandamiento que tiene Dios para tu vida es: ama a tu prójimo. Es la esencia. Es la esencia del ser humano. Porque el mundo vive sumergido en esta podredumbre en la cual estamos viviendo. Pero nosotros no tenemos que sentir ni siquiera el olor de esa podredumbre. Tenemos que alejarnos. No voy a ir más a bailar. No tomo más vino. No tomo... hermano, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que el pecado que mora en vos lo tenés que sujetar bajo el poder del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo reine en tu vida y vos tengas poder, tenés que vivir bajo la voluntad de Dios. Cada vez que te levantás: Señor, heme aquí. Tú sabes mis debilidades. Tú sabes que sin vos soy un inútil y que si tengo dones, vos me los diste. Me diste el don de ser un buen carpintero, gloria a Dios. Me diste el don de ser un buen albañil, gloria a Dios. Me diste el don de ser un buen arquitecto, un buen médico, me lo diste vos. Sin vos no sería nada. Los dones de los seres humanos lo ha permitido Dios. El tema es que no comprenda el ser humano que el don que tiene es para bendecir a los demás y no para sacar provecho de uno mismo. Hoy el mundo de los dones que Dios le da a los seres humanos saca provecho de sí mismo y no lo hace por el prójimo. La mente del cristiano debe ser una mente perfecta ante los ojos de Dios, para que Dios actúe en nuestra vida y seamos verdaderamente felices. En el medio de la lucha, de la prueba, de la dificultad, estás pasando enfermedad, estás pasando problema económico, no importa el problema que estés pasando, el tema es ser feliz en todo momento y en todo lugar, comprendiendo que Dios te va a sacar de ese lodo cenagoso y que Dios te va a prosperar. No tenemos que tener una mente chiquita. Y muchas veces le hemos tenido que pedir perdón a Dios por tener una mente chiquita. Era tan chiquita mi mente que decía: no tengo que comprar un 0 kilómetro, vamos a comprar un Fiat 600. Y mi mente era tan chiquita que me quedé ahí con el Fiat 600 y lloraba haciéndole el motor al Fiat 600, que se lo hice como 5 veces y el Fiat 600 seguía calentando. Y era tan chiquita mi mente que no comprendía que Dios me quería dar un 0 kilómetro, porque me faltaba fe de confiar en que Dios me iba a dar los medios para llegar a un 0 kilómetro. Y eso es lo que no saben muchos de los creyentes, es que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios te dice: yo te voy a respaldar, te va a costar, vas a tener que trabajar, pero Dios te lo va a dar, porque vos lo que tenés lo haces para la gloria de Dios. Vos todo lo que tengas en tu vida lo tenés que ofrecer para Dios. Tu casa, tu auto, tu bicicleta, tu moto, cada ladrillo que pegás es para la gloria de Dios. Cada ladrillo que nosotros pegamos en el templo es para la gloria de Dios. Cada hermano que deja su trabajo, su tiempo, su esfuerzo, que da su ofrenda, es para la gloria de Dios. Y tarde o temprano eso es devuelto, porque la gracia de Dios es maravillosa. Pero para que eso se haga completo, el perdón del cristiano tiene que estar constantemente en nuestra vida. Tenemos que ser felices. En el medio de la lucha, de la prueba, como dice el corito, yo canto en la lucha, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque Satán no quiera. ¿Qué será? Es porque Cristo me ha dado la libertad. ¿Qué libertad te dio Dios? El perdón. Ya no tengo que andar arrastrando mi pasado. Que digan lo que quieran. Soy un hijo de Dios. Y mi Dios, mi Creador, me perdonó. Ya no me importa lo que digan en el pueblo. Ahora lo que me importa es lo que piense Dios de mí. Es como estoy mirando yo la cruz. Cada día seguir esa cruz, teniendo el conocimiento de todo lo que pasa a mi alrededor. Porque el cristiano empieza a comprender todo lo que pasa a su alrededor. Porque mueren, porque viven, porque caen, porque hay guerra, por todo lo comprende el creyente. Porque cuando está en la mano de Dios, el Espíritu de Dios mora en él. Y la gracia de Dios sobreabunda en nuestra vida. Vamos a orar al Señor.